Me aplicaron el desechamiento, que no es otra cosa que rechazar o no considerar o no tener en cuenta una propuesta, una petición, una idea, algo que resulta inútil, incómodo o molesto, según la definición de la RAE. No entraron al fondo. Pero deja tú mi caso, Ciro, no entraron al fondo de más de 400 impugnaciones que fueron presentadas contra los actos de los comités de evaluación. Y el argumento es que ya se superó la etapa, que ya no se puede hacer nada, que ya se superó la etapa de la tómbola, que ya los poderes públicos votaron, en el caso de la Cámara de Diputados y del Senado, que esto ya no tiene remedio. El tribunal, déjame decirlo en el sentido etimológico y el significado, el tribunal burdelero, por alcahuete. A ver, el tribunal burdelero. Que se respete la Constitución, se respeten las competencias del Tribunal Electoral. Aquí no hay tribunal, permíteme descalificar, de chocolate. Aquí hay un tribunal que hace respetar la Constitución y que hace respetar el orden jurídico nacional. Bueno. Aquí no hay un tribunal de chocolate, así respondió duramente Felipe Fuentes, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así, mis estimados peruanos, contestando a Roberto Gil Suárez, que sigue llorando, se sigue quejando, haciendo berrinche porque ha quedado fuera del proceso de elección de personas juzgadoras. No pasó, mis estimados amigas y amigos peruanos, y a pesar de todas sus impugnaciones, pues el que quería ser ministro de la Suprema Corte quedó fuera, mis estimados peroneros, y así le explica Felipe Fuentes. Todo esto porque el día de hoy, pues Ciro Gómez Leiva, ya sabemos que es muy amigo, compadre, compinche de Roberto Gil Suárez, este panista y también asesor de Lili Téllez, decía que el Tribunal Electoral es de caricatura, un tribunal burdelero que desechó mi caso y otros 400 sin estudiarlos a fondo, con el argumento de que ya se superó la etapa y ya no se puede hacer nada. Sigue pataleando Roberto Gil Suárez, y así el mismo magistrado Felipe Fuentes le expone sus razones, los argumentos, y lo deja totalmente en ridículo. Vamos a escuchar. Tú lo dijiste aquí, Roberto, creo que el lunes o el martes, que cuando anunciaste que sí ibas finalmente a presentar un recurso de impugnación por la forma en que te dejaron fuera de la tómbola, dijiste que no tenías muchas esperanzas de que procediera y pues tenías razón, no procedió. Buen día. Ciro, efectivamente no funcionó la impugnación. Me aplicaron el desechamiento, que no es otra cosa que rechazar o no considerar o no tener en cuenta una propuesta, una petición, una idea, algo que resulta inútil, incómodo o molesto, según la definición de la RAE. No entraron al fondo. Pero deja tú mi caso, Ciro, no entraron al fondo de más de 400 impugnaciones que fueron presentadas contra los actos de los comités de evaluación. Y el argumento es que ya se superó la etapa, que ya no se puede hacer nada, que ya se superó la etapa de la tómbola, que ya los poderes públicos votaron, en el caso de la Cámara de Diputados y del Senado, que esto ya no tiene remedio. El tribunal, déjame decirlo en el sentido etimológico y el significado, el tribunal burdelero, por alcahuete. A ver, el tribunal burdelero. ¿De burdel? No, es la definición de RAE, de la Real Academia de la Lengua, dice que burdelero es alcahuete, trotaconventos. Ese tribunal alcahuete que no le entra a estudiar los asuntos, que aplica una mayoría para desechar más de 400 impugnaciones, porque yo no fui únicamente el que impugnó, hubo muchos que impugnaron por no estar en la lista, por no haber sido entrevistados, porque había una regla, Ciro, que es mi caso, una regla en el Comité de Evaluación del Poder Judicial que establecía que tú solo podías pasar a la etapa de entrevistas si reunías al menos 80 puntos en los 3 criterios, capacidad técnica, experiencia y buena fama. Pues en mi caso concreto, pues yo tuve por lo menos 10 puntos de buena fama porque me pasaron a la etapa de entrevista, con lo cual asumo que al menos tuve el 80%, si no hubiera pasado a la etapa de entrevista. Y así hay muchos aspirantes que fueron arbitrariamente relegados. Pero el tribunal no escucha, no oye, no. Ellos tienen un conflicto de interés, les perdonaron la vida, les prorrogaron su cargo, están ahí para cuidar
que no se le mueva una coma a las tropelías de esta reforma. Ciro, no me sorprende, afortunadamente fue un desechamiento procesal, porque no tuvieron ni la catadura moral de discutir los 400 asuntos, no el mío, los 400 asuntos que se presentaron, muchos aspirantes de carrera judicial, muchas personas que vienen del Poder Judicial no tuvieron la posibilidad de recurrir a un tribunal para que los oiga, escuche y defienda en un proceso claramente decantado hacia los intereses de una facción. Hoy nos enteramos, Ciro, todos los días de quienes están involucrados, quienes están inscritos, el conflicto de interés de algunos personajes, más de 20 personas cercanas a alguna persona que fungió como ministro de la Corte están inscritos, incluso con pase directo, es decir, están inscritos donde no hay otro candidato, Ciro, y ahí esto habrá que verlo con mucho cuidado, cómo acomodaron las fichas para que incluso en algunos lugares donde no va a haber otro candidato, ya son jueces designados desde el comité de evaluación o la tómbola, y nos vamos a gastar 8,000 millones de pesos en un proceso electoral que no es otra cosa que la fachada plebiscitaria de una conformación del Tribunal Electoral decidida desde un puñado de sujetos. Bueno, desechamiento procesal. Desechamiento procesal. Y déjame volverte a leer la definición de la RAE. Apartar de sí a alguien algo que resulta inútil, incómodo o molesto. Muy bueno. Bueno, y ahora sí se acabó ya tu experiencia, tu paso, tu intento de ser candidato para quizá algún día ser ministro de la Suprema Corte, ya enterrado, ya no hay más. Se acabó, ya no hay nada más que hacer, ese desechamiento es punto final, definitivo e inatacable, aunque en este país ya no hay nada definitivo y todo es atacable, pero bueno, ya eso es otra discusión. Ya se acabó esta aventura, no hay nada más que hacer, ni siquiera, fíjate, en el recurso que yo interpuse, ni siquiera el Senado le contestó al tribunal el informe, ni siquiera, no los pelaron. Por eso digo que es burdelero, porque ni siquiera tuvieron el cuidado de pedirle que rindiera el informe sobre las causas, motivos y circunstancias, insisto, no en mi caso, en 400 casos, sobre por qué tomaron la decisión de no considerar a esos candidatos, es así de simple, ni los voltearon a ver. Ese tribunal, que por cierto, vuelvo a decirlo, ya lo dije aquí en tu espacio hace algún tiempo, pido perdón a los ciudadanos, pido perdón por haber participado en la integración de este tribunal, perdón, en mayúsculas. Pensé que este tribunal hace muchos años iba a dignificar la función judicial. Me equivoqué, mea culpa. Y creo, Ciro, que a uno lo persigue en ciertas circunstancias. A mí me va a perseguir haber configurado este tribunal, haberlo diseñado desde la presidencia de la Comisión de Justicia que me tocó presidir hace algunos años en el Senado de la República. Perdón a los ciudadanos, no, a los que ayer fueron también desechados, les pido perdón. Bueno. Estuvo siempre el voto en contra de Yanine Otalora, ¿eh? Sí. Por cierto, Reyes Rodríguez ni siquiera participó ayer, ¿no? No, se disculpó, Ciro, porque en algún momento tuvieron actividad profesional junto con Roberto, entonces por eso se disculpa de la discusión. Se excusó Reyes Rodríguez. Reyes Rodríguez, votaron los tres, pero bueno, pues si fueron tan escrupulosos se debieron haber excusado todos, Ciro, pues no. Todos tuvieron la pequeña circunstancia de haber sido designados bajo la presidencia de la Comisión de Justicia que yo encabecé, pues también ese es un conflicto de interés. Eso les vale un pepino, no. A tres magistrados. No le demos estética. A tres magistrados. Yo conozco asuntos, y nomás lo voy a dejar ahí. Yo conozco asuntos que patrocina, en las que está representado, a los asuntos que litiga, el ex jefe de Felipe de la Mata, y ahí no se excusa. No, este tribunal es de caricatura, hombre. Es de caricatura, pero ve el poder que ha tenido, ve el poder que tuvo en el tema de la sobrerepresentación, ve el poder que ha tenido en el tema de la reforma judicial. Es de caricatura, pero para ser caricatura es una caricatura muy poderosa. Pues sí, porque solamente hay esta ficción de poder. Hay tribunal cuando les conviene y no hay tribunales cuando no les conviene.
el tribunal, el juez de Michoacán que dictó la sentencia que provocó el conflicto competencial en la Corte, ese tribunal, ese juez no existe. El juez de Jalisco tampoco existe. Este tribunal burdelero sí existe, ¿no? Y hay que acatar sus resoluciones. No, ni siquiera sus resoluciones, sus desechamientos. No veo, no escucho, no atiendo, no considero, no tengo en cuenta algo. Eso es un desechamiento. No está disponible ese tribunal, se le acabó el Wi-Fi para atender a 400 aspirantes que dijeron, creo que el procedimiento se incumplió, creo que el procedimiento está mal hecho, está mal aplicado, creo que en el procedimiento me violaron mis derechos. Ese tribunal solamente está escribiendo lo que le conviene. Por cierto, en la próxima semana, Ciro, vamos a sacar también en el fraude de la semana el conflicto de interés de los magistrados del Tribunal Electoral, porque resulta que también metieron un chorro de candidatos. Ahí te los voy a enseñar la próxima semana, estamos terminando la lista. Resulta que los magistrados del Tribunal Electoral tienen un chorro de cuates inscritos y algunos de ellos con pase directo. Entonces eso va a ser un hecho que van a conocer los ciudadanos. Hoy estoy por irme a presentar al órgano interno de control de una dependencia de la Administración Pública Federal una denuncia por conflicto de interés, también te la cuento después, por quien usó un cargo público y una comisión pública para meter, pues casi, ya le llevamos contados, más de 20 personas de su entorno. Entonces, pues nada me sorprende, Ciro, pero sí, en efecto, como bien dices, punto final a la aspiración que empezó el 11 de octubre del año pasado en Ciro por la mañana. Y bueno, pues ya a otra cosa mariposa, mi querido Ciro. Bueno, gracias Roberto. Roberto Gil, el abogado Roberto Gil, el ex funcionario de gobierno Roberto Gil, el ex legislador, presidente de la Comisión de Justicia alguna vez del Senado Roberto Gil, y aspirante a participar en la elección del Poder Judicial. Él buscaba ser ministro de la Corte, hizo pronunciamientos, expresó palabras muy duras, muy fuertes sobre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo llamó un tribunal de caricatura, burdelero, por haber desechado procesalmente, así dijo Roberto Gil, cerca de 400 impugnaciones de personas que pues lo que impugnaban es por qué habían sido eliminadas como fueron del proceso de los comités de evaluación que los llevaría a la siguiente etapa, que era poder estar en una tómbola y ver si por ahí avanzaba. En el caso concreto de Roberto Gil, se refería, o él participó en dos comités, el del Poder Ejecutivo y el del Poder Legislativo. Sobre esas palabras duras, muy fuertes de Roberto Gil, quiere expresar un punto de vista el magistrado del Tribunal Electoral, Felipe Fuentes. Felipe, buenos días, lo escuchamos. Buen día. Ciro, buen día, con el gusto de saludarte. Buenos días. Lo escuchamos. Mira, Ciro, has hecho una síntesis de lo que dijo el licenciado Roberto Gil. No comparto desde luego los calificativos que formula. El tribunal ha hecho un importante papel constitucional, tratando de siempre generar certeza, seguridad jurídica, paz social y sobre todo de sacar adelante los procesos democráticos de México. Esa es la intención, esa es la finalidad que siempre se ha buscado a través de sus sentencias. ¿Eso sería todo, magistrado? Mira, ayer tomamos una serie de decisiones en relación con estos asuntos de impugnación y tuvimos a la vista varias situaciones jurídicas que convergen. Primero, consideramos que ya no eran viables los medios de impugnación. Primero, jurídicamente está previsto desde la Constitución, desde la ley, que los comités técnicos de evaluación desaparecen, Ciro, jurídicamente el 4 de febrero. Entonces ya no hay aquel órgano que pueda realizar las insaculaciones correspondientes o realizar las correcciones que tendrá que someter a los titulares de los poderes. Segundo, la Constitución señala que el listado es facultad exclusiva de los titulares de cada uno de los poderes definir qué candidaturas envía al Instituto Nacional Electoral. Que evaluamos que esto es una facultad discrecional y soberana de los titulares de los poderes. En ese sentido, consideramos que ya ante un pronunciamiento, por ejemplo, que dio la Suprema Corte el día de ayer, que ayer vencía el plazo para hacerlo, pues ya no es factible sustituirnos a ese poder
para nosotros definir las candidaturas, porque se afectaría esa situación discrecional y soberana. Y ese es el razonamiento. Ese es el razonamiento jurídico, está en la Constitución. Se esgrimió por parte de algún otro compañero que se estaba negando acceso a la jurisdicción. Debemos recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, han definido que el derecho humano de acceso a la jurisdicción no es absoluto. Debo recordarte que un razonamiento similar se contiene en la Ley de Amparo y en la propia Constitución. ¿Tú recuerdas el juicio político? La Corte dice, mira, los actos intermedios del juicio político son impugnables a través del juicio de amparo. Pero la resolución final es un acto discrecional y soberano del Congreso de la Unión, tratándose del juicio político. Entonces, en ese sentido, no hay medio de impugnación. Y esto está reconocido a nivel internacional, repito, con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyos fallos nos obligan, y por la propia Corte Mexicana. Entonces, es un asunto de naturaleza constitucional y jurídica similar. Bueno, no había medio de impugnación. Las 400 impugnaciones de las que hablaba Roberto Gil iban en el mismo sentido, todas. En el mismo tenor, caían Ciro. dentro de este criterio. Hubo algunos errores de los propios poderes que nosotros consideramos que pudieran ser resueltos por los propios poderes sin un medio de impugnación, y reencauzamos directamente al poder para que ellos, en uso de esa soberanía, tomen la decisión que corresponde. Ya no era asunto de ustedes. La declaración de un senador, como hizo el senador Fernández Noroña, diciendo que a Roberto Gil lo habían eliminado por un asunto que tuvo hace 15 años. Eso ya no es asunto de ustedes. No, estaba fuera de las impugnaciones, Ciro. No se comprendía dentro de lo que fue motivo de el agravio que planteó el ciudadano Roberto Gil. Bueno, no había medio de impugnación y por lo mismo se dio el desechamiento de cada uno de estos recursos de impugnación. Alrededor de 400, ¿es correcto el número? Es correcto. ¿Algo más que quiera señalar? Mira, sí, aclarar, el tribunal no tiene aquí ninguna tendencia más que el respeto a la Constitución y a la ley. Y la Constitución y la ley así ha sido definida por quienes tienen facultades para establecer la norma correspondiente, y creo que debemos todos y todas acatar lo que dispone la Constitución. Y en ese sentido, eso es lo que siempre hemos buscado, que se respete la Constitución, se respeten las competencias del Tribunal Electoral. Aquí no hay tribunal, permíteme descalificar, de chocolate. Aquí hay un tribunal que hace respetar la Constitución y que hace respetar el orden jurídico nacional. Bueno, gracias Felipe, buenos días. A tus órdenes. Gracias. Bueno, era una solicitud él quería expresar un punto de vista después de lo señalado por Roberto Gil. Lo escuchamos al magistrado Felipe Fuentes. Manuel.